En una sesión más, de hecho en la semana número 8 de este proceso de contingencia en la materia de introducción a las ciencias sociales. El tema que vamos a abordar el día de hoy son categorías sociales. Tenemos aquí como organización de la sociedad humana, pues que a lo largo de la historia, específicamente desde la prehistoria, que es cuando el hombre empieza a organizarse, primero jerárquicamente, en donde tomaba el poder o el control de este determinado grupo por situaciones ya sea de que él era el más sabio o bien porque quizás también era el más fuerte. Entonces en esta situación pues se retomaba el control de este grupo y las decisiones para el mismo. El día de hoy estamos hablando de situaciones completamente distintas, porque aquí lo que tiene que ver con este contexto social es la interacción. Esta interacción que está definida por el tipo de creencias religiosas que tenga determinado grupo de personas, o bien por el tipo de costumbres o por incluso el comportamiento frente a esta sociedad. También podría ser porque tienen ideas afín o incluso porque manejan determinado tipo de idioma. Y al final esto no es otra cosa más que un reflejo de lo que se denomina como cultura. Para ello, pues obviamente primero se tiene que definir a esta persona, a este ser, en función del rol que le toque desempeñar dentro de este contexto social. Bueno, pues el rol es el comportamiento que desempeña cada individuo según su estatus social. Este estatus social ahorita lo vamos a abordar. ¿En qué consiste? Lo primero que tenemos que saber en qué consiste el rol. Pues tenemos el primer de los tipos de rol. El primer rol sería el rol asignado. Este rol es necesitado por el grupo que puede ser o no asumido por el sujeto. Tenemos el segundo, que sería el rol asumido, que es un rol en que se adjudica a un sujeto y que es necesitado por el grupo y cuya atención puede llevar a provocar estereotipias. El siguiente es el rol complementario. Este tipo de rol complementario pues es aquel que se da en función de otros roles asignados a los integrantes del grupo, bien la finalidad de guardar una relación, y puede ser positiva o negativa, como informador o como emisor o como se le quiera hablar. Ese sería el rol complementario, que al final de cuentas pues es también la percepción que se tiene y al que se refiere la acción y efecto de percibir, que puede hacer referencia a un tipo de conocimiento. Dentro de estos pues tendríamos aquí a lo mejor un ejemplo del rol asignado, pues que quizás dentro de ese contexto familiar le toque ser el hijo, o quizás en un rol asumido pues que quizás no tenga la figura paterna o materna y en consecuencia tiene que asumir esta función para proteger a los hermanos menores, o porque incluso no quedó otra opción y entonces está asumiendo un rol que no le correspondía, pero que al final de cuentas está siendo asumido, como su nombre lo dice. Y en el caso, por ejemplo, el rol de hermano también pues obviamente corresponde a si es el hermano mayor, con qué características tiene que cumplir. Si es el hermano mayor también tiene que proteger a los hermanos menores, o bien y si es el pequeño pues dentro de este rol pues también recuerden que es el que asume que le corresponde o le toca ser beneficiado con prácticamente todo. Cuando existe algún tipo de conflicto, porque también lo tenemos que mencionar, es cuando uno o más roles entran en confrontación, es decir, no se asume la función. El hijo quiere hacer lo que quiera, no entiende que mientras viva y tenga la edad no adecuada para ser autosuficiente, tiene que asumir todo lo que les corresponde dentro del hogar, que estudiar, que atender las normas de casa, y entonces aquí podría existir algún tipo de confrontación con los padres por querer hacer lo que quieran. Me imagino que no saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Y pues bueno, ahora el estatus es la posición social que cada individuo está cumpliendo en un rol en la sociedad. Este puede ser basado de acuerdo al tipo de riqueza, a los montos económicos que tenga, o que incluso fueron heredados.
y la utilidad funcional, así como el grado de instrucción, es decir, el nivel académico que obviamente le viene a dar un estatus a esta persona. Las características pues son las aceptaciones sociales, también el prestigio o incluso la actitud que muestre frente a determinado grupo de personas porque ya se siente que tiene este tipo de estatus. También los valores sería otro factor determinante para asignar el estatus. El estatus, por ejemplo, dentro de una religión, pues sería tomar las cuestiones religiosas, pero también de los valores, como sería en este caso a lo mejor el sacerdote. O incluso también por dentro de la institución pues podría tener un estatus más alto la persona que tiene buenas calificaciones porque es el más inteligente, quizás. Y de personalidad pues porque quizás tenga un carácter un tanto fuerte y predominante frente a otros compañeros de clase. Bueno, después tenemos los grupos sociales, que es un conjunto de personas que se juntan e interactúan debido o de acuerdo a los valores o las normas, las creencias o intereses sociales en común. De acuerdo a lo que dice George Smiler, menciona dos tipos o dos clasificaciones, que uno son las dríadas, que únicamente hace relación a la interacción entre dos personas, y obviamente habla de una descomposición cuando una de estas dos personas y pues prácticamente se pierde la dríada. Habla también de que es más conveniente o más adecuado llevar las tríadas, que sería pues obviamente como el nombre lo dice, de tres personas, y que esto es la relación o el vínculo más funcional para interactuar. Ahora tenemos los tipos de grupos sociales. Estos tipos de grupos sociales pues hacen relación de acuerdo a las características y a los fines que cada uno persiga. En la primera columna tenemos grupos sociales voluntarios, que son aquellas personas que se reúnen únicamente por tener algún tipo de característica afín, que se trata de una serie de interrelaciones o creencias o valores o comportamientos o pensamientos concretos que llevan a los miembros a identificarse con el resto de ellos. En este caso pues es de forma libre, aquí se reúnen. Y posteriormente tenemos a los involuntarios. Los involuntarios pues nos vamos a dar cuenta pues que es el lugar o el núcleo donde prácticamente te tocó nacer y pues que no tienes que hacer, ya no puedes hacer ningún tipo de cambio ni modificación, por lo que pues esto prácticamente únicamente te tienes que desempeñar dentro de este grupo social de acuerdo al rol que ya explicamos. Y tenemos también los grupos primarios, que son la familia, o en este caso serían los mejores amigos, donde ya se crea algún vínculo de amistad un tanto fuerte. Y en este grupo primario pues es aquel que los miembros tienen relaciones personales, íntimas y duraderas como una pareja. A lo mejor las personas que se encuentran dentro de un grupo primario pues pasan mucho más tiempo juntas y generalmente realizan muchas actividades distintas en compañía, lo que provoca que se sientan que se conocen bien y normalmente pues muestran preocupación real por el bienestar de los otros. Algunos de los grupos primarios más importantes pues son la familia y los círculos de amistad. Tenemos también dentro de otra categoría los grupos secundarios. Estos grupos secundarios los tienden a ser mucho más grandes y a estar formados por personas cuyas relaciones puntualmente formal o quizás incluso hasta institucional de los mismos, que tiene que ver con el aspecto emocional o mucho más débil, y generalmente no existe un gran conocimiento interpersonal entre sus miembros, es decir, que prácticamente no se conocen mucho. Normalmente los grupos secundarios se forman con un propósito concreto en mente y tienden a disolverse una vez que este se ha cumplido, es decir, cuando cumplieron alguna meta o objetivo afín. Algunos ejemplos de este tipo de grupos sociales serían el conjunto de trabajadores quizás de una empresa, o los compañeros de clase, o incluso algunos grupos secundarios pues también serían
lo que vemos de la otra columna morada, los partidos políticos también corresponden al grupo secundario. Estos partidos políticos pues son asociaciones que se llevan a cabo para promocionar ideas o programas o algún grupo que plantea alcanzar un lugar dentro del gobierno o el Estado. Las personas que forman parte de este partido político pues están unidas por el tipo de ideología o por el deseo de gobernar o bien por el cumplir objetivos de poder. Estos partidos políticos pueden ser comunistas, socialistas, ecológicos, liberales, cristianos, demócratas, conservadores, entre otros, prácticamente entran todos. A continuación, en la siguiente tenemos el tipo de grupos informales que serían los clubes deportivos o asociaciones libres o privadas creadas por individuos que comparten el interés por la práctica y la promoción de un deporte en específico. Por ejemplo, pues sus equipos favoritos como el Barcelona, el Real Madrid, la Juventus, el Napoli, solamente por mencionar algunos de los ejemplos. Y por último, pues también tenemos los grupos religiosos. Son organizaciones sociales que se estructuran en torno a una doctrina. Obviamente buscan dar respuesta a las preguntas más esenciales del individuo, quizás tales como el origen de la vida, del mundo, del planeta, no sé. Estos grupos religiosos son quizás el cristianismo, el judaísmo, monoteístas, solo por mencionar algunos, cristianos, judíos y demás. Y pues bueno, prácticamente estos serían a grandes rasgos pues la clasificación de los tipos de grupos. Ahora, de estos grupos sociales, ahora nos vamos a las clases sociales. Estas están determinadas por diferentes tipos de criterios. Y obviamente tienen que ver con una clasificación socioeconómica, que es como se da esta tabla que nosotros vemos aquí. Y estas riquezas pueden ser heredadas o pueden ser adquiridas. Son los ingresos monetarios, la ocupación laboral, el acceso a la educación, el poder político, el poder adquisitivo, las creencias, los valores, los hábitos de consumo, entre otros. Pues obviamente, si se dieron cuenta, tiene toda la relación del mundo con lo que es desempeñar el rol individual y en consecuencias lo que te da el estatus. En este estatus aquí ya pues vamos a verlo determinado. En países desarrollados estamos hablando de una clasificación un poco más amplia, que dentro de la clase alta, como es conocida en nuestro país, en otros quizás incluso se encuentren muy alta, alta media y alta baja, y así va la descripción prácticamente en cada uno de los criterios. Aquí, por ejemplo, únicamente para países en desarrollo pues funciona la alta, media, baja o muy baja. Esta clasificación de las clases pues obviamente también se determina por los hábitos en cómo normalmente decidamos vestir, si son prendas de marca, si buscamos algo con un poquitito más de etiqueta que sea reconocido, pues entonces esa clase alta pues es la que va a poder tener el nivel adquisitivo para consumirlo, así como las posesiones materiales. Es decir, quizás una persona pueda adquirir unos zapatos de forma muy práctica y rápida de 5,000 pesos, lo que para la clase social baja pues es prácticamente imposible, ni sumando el salario quizás de un mes tenga el poder para poderse comprar algo así. También el tipo de pasatiempos o lugares recreativos pues va a ser totalmente distinto entre las dos clases que estamos aquí comparando, así como los servicios de crédito, donde pues te van a prestar la cantidad que tú puedas comprobar como en un ingreso. Si tienes un ingreso alto, pues estos bancos quizás te den esa facilidad para que puedas, se te puede ser otorgado este tipo de préstamos. Pues bueno, muchachos, prácticamente es todo. El tema es muy cortito, nada más hay que comprender este tipo de clasificaciones. Y pues bueno, la actividad para esta semana es que, por muy sencillo que parezca hacer un mapa mental, les pido que le den la mayor atención
a la actividad, porque prácticamente de aquí sus actividades tendrán el valor de 2 puntos, por lo que les pido que pongan el máximo empeño para cumplir, pero además de cumplir en tiempo y forma, para que la actividad sea de calidad alta, por favor. Y pues bueno, sin más, seguimos en comunicación a distancia, muchachos. Excelente tarde.